El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es alimentación saludable. Entonces, ¿me confirman? ¿Ahí están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, mi nombre es Angélica María Suárez Morales, soy nutricionista dietista, especialista en actividad física. Llevo aproximadamente ya 3 años trabajando con toda la parte del deporte de competición en Indervalle como tal. También soy docente en la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte en la práctica de nutrición deportiva. Ahí sí ya llevo apenas un año. Entonces la idea de hoy es poder compartir un espacio donde ustedes también puedan resolver dudas, las inquietudes que tengan y de esta manera todos podamos aprender. Entonces vamos a empezar con unas preguntas donde la idea es que ustedes puedan socializar también y de pronto dar como apertura al tema. Entonces, ¿qué saben ustedes sobre alimentación saludable? Lo que crean, lo que se les ocurra, de pronto lo que hayan escuchado sobre alimentación saludable. Pues primero que todo una alimentación balanceada y con horas precisas o no precisas, pero digamos regulares para tomar los alimentos. Listo. Bien, sí, una alimentación balanceada y estableciendo horarios. Normalmente, bueno, en una rutina normal, ¿ustedes desayunaban antes de salir al trabajo o antes de ir a un entrenamiento? O sea, ¿comían algo antes de empezar sus actividades del día? Sí, Sí, Siempre desayuno antes de salir a trabajar o hacer Listo. deporte. ¿Cuántas veces al día en promedio están comiendo? Digamos que las 3 principales, ¿cuántos refrigerios o de pronto están picando todo el día? En este momento, 8 veces. a mí me tocan 5. María manda. Yo trato de comer cuando tengo hambre. Wow, Cuando tengo hambre al almuerzo. Listo. Yo desayuno, tomo una fruta de media mañana, almuerzo y como un cereal o algo. Ok, muy bien. ¿Ustedes creen que se alimentan de una manera adecuada, ustedes, sus familias, hijos? ¿O creen que está faltando alguito? Uno a veces es muy ignorante en esa parte y uno cree que está bien y resulta que le mete mucha proteína, mucha harina a las comidas. Yo creo que eso uno más que todo lo viene a adoptar o a ser parte de uno cuando visita a una nutricionista, que ahí sí le dice a uno como qué tanto debe comer, cuánto debe comer. De resto, yo pienso que comemos como dice Amanda, cuando tiene uno, María Perla, cuando uno tiene hambre. Y que de pronto muchas veces abusamos y llegamos a los excesos. Sí, Listo. comemos hasta Primero, llenarnos. así es. Primero vamos a ver cuáles son los 4 problemas más comunes de la parte de la alimentación. Entonces, el bajo consumo de frutas y verduras. A nivel de todas las poblaciones en diferentes partes del país, a nivel mundial, se ve reflejado un bajo consumo de frutas y verduras, porque muchas veces se desconoce las propiedades nutricionales que éstas tienen. Y de igual manera olvidamos o ignoramos o como no está en nuestra cultura ancestral muchas veces tener en cuenta los productos en cosecha, que muchas veces salen más económicos para poderlos incluir en la canasta familiar. Entonces nos vemos enfrentados a que preferimos productos de paquete, alimentos que nos aportan y que nos aportan más calorías y que a nivel nutricional no tienen tantos beneficios, a elegir las frutas y las verduras que tienen bastantes beneficios y más adelante los vamos a ver. El segundo problema es el alto consumo de grasas saturadas como tal. Los alimentos más ricos y por su composición química como tal las grasas, las papilas gustativas, digamos que
saborean mucho más, se produce más salivación y nos saben muy rico. ¿Qué pasa con este consumo excesivo de grasas saturadas? Pues que como aportan tantas calorías, los alimentos fritos, las salsas, productos precocidos, pues elevan lo que es el peso corporal, está relacionado con diferentes problemas de sobrepeso, diabetes, hipertensión, colon irritable, y debemos tener un consumo muy moderado de estas. Pero lo que encontramos es que la mayoría de oferta desde la parte alimentaria contienen productos de grasas con gran contenido de grasas saturadas. Y a nivel de las regiones, por ejemplo, lo que es el Valle del Cauca, su comida típica como tal son productos fritos, ¿sí? Son alimentos fritos que saben muy rico, pero que tenemos que tener un consumo muy controlado para evitar llegar a los excesos, que es, por ejemplo, algo muy importante de lo que vamos a hablar hoy. El tercero, aquí me quedó mal el número, problema es el alto consumo de azúcares como tal. Entonces, el azúcar es un carbohidrato que se encuentra de forma natural en muchos alimentos como lo son las frutas, ¿sí? Sin embargo, este azúcar de las frutas es una fructosa que no nos va a engordar, que no nos va a subir de peso, que no hay horario para comer frutas, no hay un límite de horario, que es lo que muchas veces se cree o está el mito urbano de que se pueden comer frutas hasta 6 de la tarde, hasta cierta hora del día, que porque en la noche engordan. Esto es totalmente falso. El azúcar que nos hace daño como tal porque nos va a subir de peso, de pronto un exceso nos puede llevar a unas hipoglicemias o diabetes como tal, es el que se encuentra añadido en alimentos como las bebidas azucaradas, ya sean gaseosas, refrescos, productos, digamos, jugos embotellados o en cajita. Los productos de panadería también tienen alto contenido de azúcar, dulces y confitería como tal, entre otros alimentos. Además que añadir el azúcar a nuestras bebidas también nos perjudica la salud. Entonces, este exceso de consumo de azúcar está relacionado con enfermedades como lo son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y también afectan en otras como hipertensión, que entonces hay que tener bastante cuidado en el consumo excesivo de este alimento como tal. Esto es una imagen donde pueden ver la cantidad en cucharadas de azúcar que contienen estos alimentos. Entonces, esta cucharada es referente a una cucharada sopera, o sea, la cucharada normal con la que usted se toma la sopa, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso de lo que es una leche condensada, entonces tiene alrededor de 6 cucharadas de azúcar como tal, las bebidas chocolatadas, helado, chocolate, todo lo que vemos con bastante contenido de azúcar, pues tiene esta cantidad de azúcar añadida. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en las bebidas gaseosas la cantidad de azúcar que tienen. Los jugos envasados son bastantes cucharadas para la cantidad de producto que se está referenciando, ¿sí? Entonces, hay que empezar a identificar qué productos podemos consumir sin que tengan tanto azúcar añadido. Acá hay otras opciones que son, por ejemplo, las tortas, toda la parte de panadería y pastelería. No estoy diciendo que nunca lo consuman, porque obviamente para un evento familiar, para un evento social, pues es rico compartir de pronto un alimento que tenga algo de azúcar, un alimento que sea de pronto más de la preparación de panadería. Sin embargo, pues siempre llevando al consumo moderado de estos productos. Los cereales en hojuelas, todos los cereales que utilizan y que venden para el desayuno de los niños, tienen un alto contenido de azúcar para el producto como tal. O sea, los cereales no son malos, se pueden utilizar, pero preferiblemente esos cereales de hojuelas que vienen sin azúcar añadida. Aquí hay, por ejemplo, las cantidades en cuanto a panes, cereales azucarados, galletas con relleno, las galletas que vienen con crema, también esa crema pues es azúcar como tal, entonces debemos cuidar bastante la cantidad de azúcar que estamos consumiendo y que aquí pueden ver esas cantidades como se ven reflejadas en la composición de los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para controlar ese consumo de azúcares? Preferiblemente consumir frutas enteras, ¿sí? Aprovecharnos de la oferta y la variedad, y en Colombia hay una oferta grandísima en cuanto a frutas y verduras también. Disminuir el consumo de productos industriales, de dulces, de confitería, de bebidas como tal,
para controlar esas calorías extra que nos aportan los azúcares. No agregar azúcar a lácteos o jugos de fruta, o sea, los jugos que preparemos no es necesario agregar el azúcar. Disminuir el consumo de los alimentos que combinan azúcares y grasas, como ejemplo la pastelería. Y, por ejemplo, en el caso de los jugos, lo que podemos hacer es que si ya consumimos jugos con azúcar, empezar a disminuir esa cantidad de azúcar de manera gradual. Entonces, si al preparar la jarra de jugo para la casa adicionamos 4 cucharadas de azúcar, entonces a la siguiente semana vamos a empezar a adicionar solo 3. Y a la siguiente semana disminuimos a 2 y de esta manera el organismo, las papilas gustativas, se van adaptando a ese sabor natural de la fruta. Y no va a ser un sabor extraño, no va a ser un golpe fuerte por el cambio. Entonces vamos a creando esa adaptación y vamos a poder lograr consumir los jugos de fruta sin azúcar. Tomar agua para calmar la sed, para evitar el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas. Estas bebidas azucaradas lo que van a hacer es deshidratarnos mucho más. Vigilar la cantidad de azúcar oculta en los alimentos a través de la lectura del etiquetado nutricional. Y siempre seleccionar alimentos que sean bajos en azúcar o los que reporten, por ejemplo, que el azúcar que reportan en su tabla nutricional es el azúcar natural de los alimentos, como puede ser de los lácteos o de las frutas. Acá entonces tenemos una pequeña información sobre la tabla nutricional y lo que tenemos que fijar es en que esa cantidad de azúcares que se ve reflejada en la tabla sea menor de 20 gramos, ¿sí? De esta manera, y entre menos sea la cantidad, mucho mejor. Entonces, principal que esa cantidad sea menor a 20 gramos de azúcar. Hay que tener bastante cuidado porque el azúcar está camuflado en muchos alimentos de los productos que nos venden en los supermercados, en diferente parte del comercio. Entonces, siempre fijarse en la etiqueta nutricional, verificar que no tengan azúcar añadido, sino que sea un sabor natural de las frutas o de productos que se preparen, o que sean de pronto edulcorantes, que son los endulzantes artificiales que no contienen calorías. Con estos endulzantes también pues hay un tema, y es que los han satanizado un poco porque dicen que su consumo elevado va a provocar cáncer, pero pues esto es, digamos, más, hay unos rangos para controlar esos contenidos que tienen de edulcorante los alimentos. Entonces es muy difícil que uno vaya a intoxicarse o que le vaya a dar una enfermedad porque tendría que consumir una cantidad exagerada durante un día. Por eso podemos de pronto utilizarlo de una manera moderada sin llegar al exceso. Por ejemplo, la stevia, yo creo que la han escuchado. La stevia viene de una planta natural, o sea, una planta como tal bien extraída, la stevia, y va a endulzar de una manera muy natural. Hay otros alimentos otros productos como lo son la Splenda, ya en diferentes mercados hay muchas marcas, entonces siempre un consumo controlado porque estos endulzantes con cantidades muy pequeñas nos van a potencializar el sabor como tal. Y el cuarto problema es el alto consumo de sal, o mejor dicho, el sodio que contiene esta sal. Entonces debemos controlar bastante el consumo de sodio. Este se encuentra de manera natural en algunos alimentos como frutas y verduras, pero también el principal aporte de sodio lo tenemos a través de la sal. Un consumo excesivo de esto está relacionado con el sobrepeso, obesidad y directamente con la hipertensión, que es esa medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón está bombeando la sangre, ¿sí? Entonces debemos que cuidar desde jóvenes esa parte del consumo de sal, del consumo de azúcares, para tener un mejor bienestar a medida que se va llegando la vida adulta. Esta parte del exceso de consumo de sodio recarga el trabajo de lo que es los riñones y aumenta la posibilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal. Por eso tenemos que tener también bastante cuidado con la cantidad de sal. Lo recomendable es evitar el salero en la mesa, ¿sí? Solamente utilizar la cantidad de sal que tenemos a la hora de cocinar y evitar tener el salero en la mesa. La ingesta diaria de sodio es de 2 gramos por día. Esto quiere decir que serían 5 gramos en el día de sal, ¿sí? Eso sería la cantidad que nos recomiendan, donde no es dañina, poder consumir este sodio.
de 5 gramos de día de sal hace equivalente a una cucharadita postrera, ¿sí? Entonces vemos que al adicionarle, ejemplo, la sal a las preparaciones de las comidas, pues siempre son cantidades muy pequeñas, pero es para tener más cuidado al momento de leer esa etiqueta nutricional y escoger siempre alimentos que tengan con contenido de menor al 20% de sodio, para que sean alimentos que podamos consumirlos de una manera más tranquila. Sin embargo, todos los productos de paquetes tienen un alto contenido de sodio por lo general. Ejemplo, lo que son las papas, Doritos, diferentes productos pues que se incluyen muchas veces en la canasta familiar, tienen un contenido muy elevado de sodio. Entonces debemos aprender a conocerlos e identificarlos para evitar que nos llegue a afectar en un futuro. Y aquí es un semáforo del sodio donde pueden identificar las cantidades, o bueno, lo que podemos dividir en cuanto a alto, medio y bajo contenido de sodio. Entonces, por ejemplo, en alto contenido está todo lo que son las salsas, salsa de soya, salsa inglesa, sopa deshidratadas, los embutidos tienen un alto contenido de sodio, productos, digamos, de panadería como el polvo de hornear, todo lo que son estos sazonadores para las sopas, para los caldos, para los sudados, también tienen un alto contenido de sodio, productos enlatados, algunos quesos, mantequillas y margarinas, pastas y salsas de tomate o salsas de las diferentes que podemos encontrar, y ya en productos elaborados como lo son la pizza, pues por sus combinaciones de que lleva pasta de tomate, de que lleva el queso, de que lleva productos embutidos, pues es un producto o es una preparación alta en sodio. Entonces, que hay que tener cuidado, no es no consumirlos nunca, sino moderar mucho el consumo de estos que son altos contenidos en sodio. Por lo general, todos los productos enlatados van a tener alto contenido en sodio para su conservación. En el amarillo encontramos el punto medio como tal, entonces a este pertenecen lo que son quesos mozzarella, requesón y queso crema, leches en polvo, leche condensada, atún enlatado, pan y galletas tipo soda o galletas saladas como tal. Y en bajo contenido de sodio tenemos lo que es el pescado fresco, las carnes, diferentes carnes de proteína animal, huevos, cereales integrales como tal, ahí ven la avena, el arroz, el trigo y el maíz, galletas dulces, los lácteos y frutas y verduras como tal. Entonces es una manera de podernos guiar para saber qué alimentos escoger, y si de pronto acá en la sala en este momento hay alguna persona con hipertensión, entonces ya se puede fijar en qué alimentos tiene que controlar el consumo, que serían por ejemplo los altos contenidos en sodio, y de cuáles sí puede aprovechar bastante su consumo porque no le van a afectar tanto. Con menos sal, pero con mucho sabor. ¿Esto qué quiere decir? Podemos utilizar las especias de manera natural, como el orégano, el romero, el cilantro, todas estas maticas que tenemos de un fácil acceso, que son súper económicas, para sazonar las preparaciones. Se pueden variar el menú con carnes y verduras, entonces podemos mezclar las preparaciones, usar aliños naturales como lo son la cebolla y el ajo, que le dan también muy buen sabor, eliminar ese salero de mesa, y como les estaba informando, o sea, solamente utilizar la preparación de la sal al momento de cocinar, limitar el consumo de alimentos con sal visible, como lo son los productos de paquete, y moderar el consumo de alimentos enlatados, deshidratados, embutidos y quesos curados. Menos sal, más vida. Entonces es una campaña como tal para poder mejorar esa parte de la salud del corazón. Listo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta este momento? Mira, yo consumo pan, mucho pan, pero yo mismo lo preparo, no le echo sal. ¿No hay ningún problema? No, o sea, ¿usted mismo lo prepara, según le entiendo? Sí, yo mismo preparo el pan, pero no le aplico sal. Ah, bueno, A la masa. no, digamos que es más como cuando uno compra ya los productos preparados, que son los que traen más adición de sal. Entonces, gracias. no hay inconveniente. ¿Listo? Y lo mismo para el azúcar, la harina tampoco Tampoco perjudica mucho. prepara con azúcar. No, ni sal ni azúcar. Bien, sí, muchísimo mejor. Mejor que sean más tipo integral. Sí, señora. Ok.
Bueno, Angélica, yo te pregunto algo. Una sí. persona que es diabética nunca debe comer remolacha, banano, o lo puede comer en un bajo contenido, ¿cómo se dice? Se puede comer y con los diabéticos es especial porque, por ejemplo, lo que es el banano, la remolacha y algunas frutas como lo es la sandía y el melón, lo ideal es comerlas siempre combinado con otro alimento. ¿Qué pasa? Las frutas y cuando son así tan dulces, nos elevan ese nivel de azúcar en sangre muy rápido. Y esto es lo que empieza a hacer como esos picos de azúcar y que de pronto los pueden desestabilizar. Entonces siempre lo que buscamos es, por ejemplo, que la porción de fruta se la coman con el almuerzo, ¿sí? Para que de esta manera los otros alimentos mezclados ayuden a que mantengan ese nivel más estable de azúcar en sangre. Y con ellos manejamos porciones diferentes. Con ellos las porciones de frutas cambian un poco y siempre se buscan que no estén tan maduras para que no vayan a afectar la parte del nivel de azúcar en sangre. La remolacha sí, el consumo debe ser una porción muy pequeñita y combinado siempre con una comida principal. Ay, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a mirar y a conocer los diferentes grupos de alimentos. Estos se dividen en 4, que son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Empezamos con los carbohidratos. Son los que conocemos comúnmente como las harinas, ¿sí? Son la principal fuente de energía del organismo, por eso nunca debemos suprimirlas, eliminarlas, ni siquiera cuando se quiere disminuir el peso corporal, que necesita bajar de peso, jamás debemos eliminar los carbohidratos. Son fundamentales en la parte de la recuperación muscular y favorecen la síntesis de la serotonina, que es la hormona que nos da tranquilidad, la del placer, la del bienestar, y por eso cuando las personas a veces empiezan a suprimir y eliminar carbohidratos, se ponen de mal humor. Y de pronto empiezan a estar un poco más irritantes, de mal genio, porque se afecta la síntesis de esta hormona como tal. Ayudan en la parte de las personas diabéticas a controlar los niveles de insulina, por lo que les explicaba, de que ayudan a que esa velocidad del azúcar como entra en sangre sea un poquito más constante y no sea un pico elevado. Contribuyen a la salud intestinal, siendo una fuente de fibra. Vemos que hay muchos carbohidratos integrales y estos nos aportan 4 kilocalorías por un gramo, ¿sí? Entonces, ejemplo, si una tajada de pan pesa 20 gramos, entonces esos 20 gramos lo multiplicamos por 4 y sería la total de calorías que nos aportaría esa tajada de pan. Entonces, como carbohidratos tenemos todo lo que son cereales, trigo, avena, cebada, maíz, las pastas que son hechas pues a través de un cereal como tal, los panes, productos de panadería como tal también son carbohidratos. Tenemos los tubérculos, también entran en este grupo, lo que son raíces y tubérculos. Entonces la papa, la yuca, el ñame, el plátano, todos esos entran al grupo de carbohidratos. Y el azúcar, que como estábamos viendo ahorita, también es un carbohidrato simple, del cual tenemos que tener un consumo moderado. Los carbohidratos nos aportan entre el 50 al 60% del valor calórico total. ¿Esto qué quiere decir? Que en una alimentación, digamos que un promedio que Angélica se tenga que comer 2.000 calorías al día. De esas 2.000 calorías, entre el 55 al 60% debe ser en carbohidratos, ¿sí? Con el fin de tener un buen aporte de energía y que muchas veces al no consumir estos carbohidratos es cuando empiezan sensaciones de fatiga, de cansancio, los músculos no se recuperan de igual manera y nos afecta también el rendimiento deportivo. Entonces debemos incluirlos en porciones adecuadas, sí, eso sí es siempre. Porciones adecuadas y evitar los excesos. En la parte de las proteínas, entonces son las encargadas desde la construcción muscular, influyen en la parte de la reparación de tejidas, de heridas, nos ayudan a renovar y reparar los tejidos del cuerpo, ayudan a controlar bastante ese nivel de glucosa en sangre. Por eso, en el caso de las personas diabéticas también se le recomienda mucho el consumo de lácteos para ayudar a controlar ese nivel de azúcar en sangre, porque el lácteo nos aporta proteína. Aportan del 10 al 15% de ese valor calórico total. Entonces los carbohidratos entre el 55 al 60 y las proteínas del 10 al 15. Entonces vemos que no es que tengamos que tener un consumo excesivo
de proteínas como tal. En deportistas llegamos hasta un 20% de ese aporte de proteínas para un día. Y estas también nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Entonces tenemos lo que son las proteínas de origen animal, que son las carnes de res, de cerdo, de pollo, de pescado, los lácteos y los huevos, ¿sí? El huevo es una proteína excelente que podemos comer todos los días sin problema. Las personas que sufran de colesterol alto no hay inconveniente con comer huevo. Ya está comprobado que lo que eleva el colesterol en sangre es el consumo excesivo de alimentos fritos y no realizar ejercicio. Entonces pueden comer tranquilamente huevo y se debe comer completo, no solamente claras o solo la yema, que es como muchas veces la creencia, que porque la yema aporta más grasa. Esto es falso. Las grasas que nos aportan los huevos son grasas cardioprotectoras, o sea, benefician la salud del corazón. Y tenemos también lo que son las proteínas de origen vegetal, que son todos los granos, que son esas leguminosas que llamamos en el grupo de alimentos, que aportan tanto carbohidratos como proteínas, aportan aminoácidos de origen vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre consumir de pronto una proteína vegetal a una proteína animal? La forma en cómo el organismo absorbe esos nutrientes y los utiliza es mucho más rápido y se ven mejores efectos de una proteína animal. Sin embargo, para las personas vegetarianas, veganas o que simplemente no consuman carnes de origen animal, pueden reemplazar su alimentación con estas proteínas de origen vegetal, siempre y cuando pues sea supervisado para que no vayan a afectar el rendimiento muscular, el rendimiento deportivo, el desarrollo muscular como tal, en el caso de los deportistas. Entonces vemos que una proteína completa que podemos utilizar, entonces digamos en el caso del desayuno pueden ser 2 huevos, depende del gasto que tenga la persona y el requerimiento individual, pueden aumentar hasta 3. Las proteínas, en el caso de lo que es las carnes magras, se hablan de 80 a 100 gramos en promedio para la población colombiana. Sin embargo, en los deportistas se varían de 100, 120, 150 hasta 200 gramos. Lo que son deportes, por ejemplo, lanzamiento, levantamiento de pesas, son deportes que el requerimiento de esos atletas es tan elevado que deben consumir 200 gramos de esta carne magra en almuerzo y en cena, para poder cumplir con esas demandas energéticas que tienen. Y en el caso de las vegetales, lo que siempre recomendamos es que una leguminosa se combine con el arroz, porque el arroz ayuda a complementar esos aminoácidos que tiene y de esta manera poder formar una proteína completa. Entonces no hay que tener miedo con el consumo del huevo, hay que aprovechar carnes magras y a medida que va avanzando la edad van aumentando nuestros requerimientos de proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. Entonces lo ideal es que se consuman proteínas tanto al desayuno, al almuerzo como en la cena. Las grasas nos aportan entre el 30 al 35% de ese valor calórico total. Entonces carbohidratos del 60 al 65, del 55 al 60. Proteínas del 10 al 15 y grasas tienen un aporte más elevado incluso que las proteínas, 30 al 35, porque estas se encuentran en la preparación, se encuentran en diferentes alimentos. Estas nos aportan 9 calorías por gramo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos, digamos, que la multiplicación de lo que pesa el pan, pues en este caso, digamos, lo que pesa un aguacate, lo multiplicamos por 9 y nos da la cantidad de calorías que tendría ese aguacate. Son esenciales desde el nacimiento para poder desarrollar el cerebro de una manera adecuada y por eso en la leche materna, al inicio, el bebé en esa parte del calostro, en la lactancia materna, pues es un poco grasoso. Por ese aporte de esos ácidos grasos buenos que son necesarios para el crecimiento y para el desarrollo del cerebro. La principal fuente de energía durante los primeros 6 meses de vida vienen siendo las grasas, como tal en el caso de los niños, y hay alimentos que también contienen las vitaminas que son A, D, E y K y nos ayudan a la absorción de estas vitaminas como tal, el consumo de estas grasas. Entonces, para poder absorber estas vitaminas tenemos que tener un buen consumo de las grasas saludables. Un consumo excesivo de estas grasas saturadas y grasas trans, que son alimentos fritos, productos de pastelería, son lo que llevan a la aparición de la obesidad, de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer
el colon, entre otros. Entonces aquí vemos una clasificación en cuanto a la formación bioquímica de esas grasas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Evitar las grasas trans, que su consumo sea muy moderado porque son las que más aportan calorías, son las que el organismo por su aporte tan alto las va a llevar a aumentar el peso corporal, a aumentar ese porcentaje de grasa corporal. Entonces, en las poliinsaturadas tenemos lo que son los diferentes aceites de mezclas vegetales, las semillas, el maní, lo que son las nueces, los frutos secos como tal, pescados como la sardina, el atún, la trucha, el salmón y otros alimentos enriquecidos con omega 3 y omega 6. Digamos que son como las más saludables que encontramos, las de mejor digestión, las de una mejor utilización en el organismo. Las monoinsaturadas ya pertenecen a lo que es el aceite de oliva, aceitunas, aguacate, maní, chocolate negro y el lomo de cerdo. En las saturadas ya entra lo que son toda la parte de lácteos y las carnes magras de res y de aves, las leches enteras, las mantequillas, la manteca como tal y las margarinas. Hay una gran diferencia entre el uso de mantequilla y margarina. La mantequilla viene de la leche de vaca y la margarina es del aceite vegetal. Simplemente que lo solidifican y lo vuelven esparcible. Lo recomendado es utilizar la margarina, el del origen del aceite vegetal, y evitar tanta mantequilla porque estas sí provocan un poco más daño en la parte de la salud. Entonces, preferiblemente las margarinas en vez de las mantequillas. Y en el caso del aceite de oliva, es bueno tener en cuenta que no se debe utilizar para la preparación de comida, sino que se debe consumir crudo. Las grasas trans entonces son las que ya están siendo procesadas, se modifican a través de la parte industrial y ya son margarinas, galletas, la pastelería, tortas, todo esto que es muy rico, pero tenemos que tener un consumo muy controlado. Entonces se clasifican de esta manera de acuerdo a su composición química e incluyen los omegas 3, 6 y 9, las que son líquidas. Saturadas y trans son sólidas y no son tan benéficas para la salud. Para cocinar se recomienda entonces aceites de mezclas vegetales, lo que es el girasol, de mezcla vegetal, el de canola, y para comer en ensalada se puede utilizar el de oliva o canola, que el de oliva por lo general no tolera someterlo al calor porque se va a convertir en una grasa trans, o sea, en una grasa que no nos beneficia. Listo, ahora vamos con las frutas y verduras, que son los que nos aportan principalmente vitaminas y minerales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las frutas y verduras son componentes esenciales para una dieta saludable y un consumo diario contribuye con la prevención de esas enfermedades como lo son cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer y el consumo de frutas y verduras? El cáncer es el exceso de unos radicales libres, que son unas células como tal que empiezan a ocasionar esa parte de la producción de estas células cancerígenas. Las frutas y verduras tienen antioxidantes que combaten esos radicales libres y los ayudan a eliminar, por eso benefician tanto en la parte, en el deportista, de la recuperación muscular y en enfermedades para combatir esos radicales libres que a largo plazo y en una acumulación produce el cáncer. Son bajas en calorías, no hay problema en cuanto a la cantidad de verduras, por ejemplo, en frutas sí manejamos porciones. Incluyen diferentes vitaminas como la vitamina C, el ácido fólico, vitaminas del complejo B, vitamina A, que son los betacarotenos, la E y la K. Minerales donde se destaca lo que es el potasio y el magnesio. Y lo recomendado, como ven ahí el 5, es que sean 5 porciones entre frutas y verduras al día. ¿Cómo se pueden incluir entonces? Entonces, en el caso de las frutas, podemos incluir una porción al desayuno, una en refrigerio de media mañana y otra en el refrigerio de la media tarde. Y las verduras, incluirlas tanto en el almuerzo como en la cena, puede ser en forma de ensalada o en forma de verduras cocidas o salteadas al vapor, como sea la preparación que más les guste. Aportan gran cantidad de fibra, entonces nos ayudan en toda la parte de la salud intestinal, ayudan a controlar el sobrepeso y la obesidad,
Previene ese desarrollo de enfermedades cardiovasculares y trastornos digestivos como un colon irritable y se deben comer 5 veces al día. Entonces aquí vemos que por colores ellas se especifican por unos nutrientes más que por otros. Entonces lo ideal es que esa alimentación sea lo más variada posible para que tengamos y podamos aprovechar en cuanto a sus múltiples colores de diferentes nutrientes como tal. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que son las verdes aportan más lo que es la vitamina C, la vitamina K. La mayoría nos aportan, de las verdes nos aportan calcio, entonces es una buena alternativa para cuando una persona no puede consumir lácteos, tener una fuente de calcio a través de las verduras verdes. Las blancas o color crema ayudan en toda la parte del colesterol, la presión arterial, enfermedades coronarias, todas nos ayudan en la parte de enfermedades digestivas y aportan vitamina C también. Amarillo y naranja, principalmente lo que es la vitamina C, funcionan mucho para el sistema inmune y toda la parte del potasio y el magnesio y la fibra. Los morados y rojos, entonces, son muy conocidos por su gran aporte también en antioxidantes, entonces por eso los famosos batidos rojos, porque nos benefician, aunque es preferible comerse las verduras y las frutas de manera entera, sin someterlas a licuados. Se pueden hacer licuados, sí, es una alternativa para evitar de tomar, por ejemplo, bebidas azucaradas, sin embargo, se aprovechan mucho más consumiéndolas de forma entera. En el caso de los morados nos ayudan mucho a las enfermedades urinarias y se recomiendan en diferentes problemas con enfermedades renales. Y también nos sirven para la parte de la memoria, el corazón, el extracto urinario. Algunos tipos de cáncer también nos ayudan por los antioxidantes y aportan bastante vitamina C también y magnesio. Ahora vamos a ver tips de preparación para esas verduras. Entonces, van a identificar cuál es el mejor método de preparación. Entonces, las verduras salteadas conservan sus vitaminas y minerales, conservan sabor, color. Es muy adecuado para lo que son pimentones, cebollas y champiñones, ¿sí? Entonces, estas se utilizan más en estos casos y se puede preparar de esta manera para un mejor aporte. Hervir se pueden utilizar también cuando las utilizamos de pronto para hacer una preparación más elaborada como un arroz con pollo o una sopa. Lo que se hace es que se pongan en líquido a fuego lento y lo ideal es que se pueda consumir también ese líquido donde se preparan las verduras, porque al momento de hervirlas, lo que va a pasar es que va a perder algunas vitaminas y minerales y van a quedar en el agua. Entonces lo que se puede hacer es utilizar esa agua para hacer otras preparaciones como un puré o de pronto si se va a hacer una crema, poder utilizar esta agua donde se realizó la cocción de las verduras. Este método de hervir es donde las verduras pierden mucho más la parte de los nutrientes que tienen. Asadas también se pueden utilizar. Lo ideal es rociar un poquito de aceite vegetal, calentarlas en el horno. Se pueden mezclar con condimentos de manera natural como lo son el laurel, el ajo y diferentes especias mixtas. Porque cogen esta contextura como tal un poco más delgada y es porque elimina el agua, al ser asadas eliminan el agua, pero se conservan los nutrientes. Entonces va a continuar aportando desde la parte nutricional, pero se ven un poquito así delgaditas y como achicharradas, es porque eliminan el agua que tienen de manera natural. Y al vapor es una de las mejores técnicas porque se conservan tanto el agua como los diferentes aportes nutricionales. No es necesario sumergirlas en agua, mantienen esas vitaminas y minerales y las más ideales para hacer en esta preparación son, por ejemplo, el brócoli, zanahorias, coliflor, las de hojas verdes como la espinaca y otros vegetales. Entonces, en realidad la mayoría las podemos preparar al vapor y se pueden utilizar también con especias sin necesidad de adicionar aceite como tal. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas hasta acá? Yo tengo una sobre el mito del arroz. ¿El arroz es una harina o es un grano o es un cereal? El arroz es un cereal que también es una harina, entonces pertenece a ese grupo de los carbohidratos, ¿sí?
Lo podemos consumir en porciones adecuadas, no hay que satanizar el arroz porque nos aporta unos carbohidratos muy buenos. Incluso el arroz es de un buen valor biológico desde la parte nutricional. Entonces todo va en la porción que consumamos. Entonces, se puede consumir el arroz, no hay problema, siempre y cuando sea la porción adecuada. Una pregunta. ¿Sí? Y por favor me indica el por qué no se debe utilizar aceite de oliva para cocinar. Listo. Porque el contenido de su forma química como tal del aceite de oliva no tolera temperaturas altas. Entonces, si lo sometemos al calor, se va a transformar en una grasa trans, que es como si nos estuviéramos comiendo un alimento muy frito, ¿sí? Entonces, no soporta temperaturas altas como tal, por eso lo debemos consumir de manera natural, como un aderezo a las diferentes preparaciones. Entonces nos va a hacer es un efecto perjudicial y no vamos a aprovechar las propiedades que trae el aceite de oliva. Además que su sabor también cambia bastante. Perdone que yo haga una aclaración. Y me da pena decirle que en ese caso hay una pequeña equivocación. El aceite de oliva, trabajo con procesamiento de alimentos y soy chef de cocina. El aceite de oliva resiste temperaturas de 170 a 180 grados y en la cocción no cambia su sabor, ¿sí? Si ya todos los aceites al contacto con el aire después de 180 grados pues ya son tóxicos, ¿sí? Por eso es recomendable utilizar los aceites de oliva para comer, ya que provienen muchas cuestiones para la arteriosclerosis, el cardiovascular, reduce el colesterol, ¿sí? Entonces, es muy recomendable y en eso sí pues me da pena decirle que el aceite de oliva sí es muy recomendable para la cocción debido a que resiste altas temperaturas y no cambia sus propiedades. Listo, sí, bueno, de igual manera el caso de los aceites pues sí, preferiblemente la mayoría utilizarlos de manera natural. Entre mejor hagamos preparaciones sin utilizar aceite añadido, muchísimo mejor para no de pronto aumentar ese aporte calórico. Y otro también que se puede utilizar bastante es el aceite de palma. También ya se utiliza bastante en la industria como tal para poder hacer la preparación de alimentos. El aceite de oliva más recomendable es el extra virgen o el virgen, ¿no? Sí, sí, señor. Los mejores aceites para eso. Gracias, Angélica. Una pregunta. ¿Tú me podrías aclarar un poquito lo que hablaste de las margarinas y la mantequilla? Listo. Que la mantequilla proviene de la leche de vaca, ¿sí? La margarina proviene del aceite vegetal. Entonces es más saludable utilizar la margarina, que por lo general vemos que margarina de canola, margarina de girasol, son un poco más saludables que las que vienen de leche de vaca, que son las mantequillas. Una pregunta, Angélica. ¿Sí? Mira, ¿qué hay de mito que uno no debe consumir, por ejemplo, la guayaba, el maracuyá, la gulupa en forma natural con las pepas, que porque eso le produce apendicitis? Sí, este mito es falso. No hay, digamos que una línea directa o una conexión en el sistema digestivo de que las pepas vayan a llenar el apéndice y que por eso uno se enferma. Esto es falso, incluso estas pepitas aportan fibra y nos ayudan a la digestión. Entonces uno se las puede comer con tranquilidad, que no va a dar una apendicitis. La apendicitis ya es una inflamación como tal del apéndice, que eso realmente las causas pues no están muy identificadas, pero no es ocasionado por las pepas de las frutas o de los alimentos que traigan como estas semillitas. Don Jairo Soto está levantando la mano. Don Jairo. Sí, señor, muchas gracias, Angélica, muchas gracias. Muy interesante todo esto y estos deportistas están bien contentos. Tengo dos preguntas, Angélica. Pues aquí hay un grupo de número de deportistas de la categoría mayores o senior y ellos siempre en competencia le preguntan a uno algunas cosas. Algunos de ellos pues ya no consumen la leche
por X o Y razones, pero también preguntan que si la leche en sus diferentes presentaciones tiene la misma cantidad de calcio. Es decir, esas leches que dicen que son deslactosadas, semidescremadas, todo este tema, y pues lógicamente estas personas normalmente les exigen el consumo de calcio, entonces hay allí como una duda al respecto. Esa es una pregunta. Y la otra es, también he escuchado de alimentos que relajan y a alimentos que dan energía, llamémoslo así. Nosotros en competencia a veces necesitamos como que el deportista a través de los alimentos pueda adquirir un poco de eso. Entonces no sé si de pronto a través de esos alimentos podríamos de pronto lograr esos detalles. Gracias. Listo. La de las leches, sí, aportan la parte del calcio. Lo que altera la composición como tal es desde la parte que es una leche deslactosada, entonces le eliminan la lactosa para las personas que son intolerantes, pero aporta calcio igual. Y las que son semidescremadas o descremadas son que vienen más bajas en grasa. Entonces eliminan las grasas naturales de la leche y mantiene el aporte de calcio como tal. En cuanto a los alimentos que relajan o aportan energía, entonces alimentos relajantes como tal, pues los que pueden ayudar como a dar una sensación de mayor tranquilidad son las aromáticas que se utilizan, las aromáticas como lo es manzanilla, el cidrón, son alimentos que sí pueden dar como esta sensación. La leche se utiliza mucho para poder dormir cuando de pronto no se logra conciliar el sueño. El banano también funciona por sus componentes nutricionales para poder conciliar el sueño de una mejor manera. Y para la producción de energía, para mejorar el aporte energético, o sea, estar un poco más activos, entonces tenemos lo que son los carbohidratos. Los que vimos en el grupo de carbohidratos son la principal fuente de energía, por eso no debemos suprimirlos. Y ya para activar mucho más, pues es una cafeína a través del café, el tintico, pero pues eso sí, digamos que sin excedernos para no tener un efecto no deseado. Vale, Angélica, muchas gracias. Gira Perea. Con gusto. Gira Perea. Gracias, Jorge. Tengo dos preguntitas. La primera es en relación con los alimentos que dicen que uno no debe comer combinados. ¿Qué tipo de alimentos son? Que a veces le dicen no puede tomar, digamos, leche con piña, cualquier cosa así. Y lo segundo, yo soy diabética y de mi dieta me cambiaron la leche por deslactosada. En la cita de control de este año me tocó una nutricionista diferente y me dijo no, deje la leche deslactosada y empiece a tomar leche entera rebajada con agua. Entonces ahí como que a quién le creo. En cuanto a las combinaciones de los alimentos, no hay problema, ¿sí? Digamos que ya eso va más en cuanto al sabor, a las texturas, que muchas veces dicen que de pronto que la piña va a cortar la leche, esto es totalmente falso, ¿sí? Entonces no hay problema en cuanto a las combinaciones, y también que muchas veces dicen que no se pueden combinar ciertas frutas, eso también es un mito, porque de igual manera en el estómago se van a combinar. Y la leche, entonces, en su caso, pues se tienen que ver muchos factores, pero no sirve de nada tomar una leche entera rebajada en agua, porque pues lo que va a alterar es la composición nutricional de ese producto como tal, ¿sí? Entonces, yo preferiría de pronto utilizar una leche entera, pero como ya lleva un tiempo utilizando leche deslactosada, tiene que empezar a tomarla de manera gradual, para que otra vez el cuerpo asimile esa lactosa y no le vaya a crear una intolerancia, ¿sí? Entonces puede utilizarla preferiblemente entera o puede utilizar la leche semidescremada que viene más baja en grasa, que también sirve. Ok, muchísimas gracias. José Isma Mella, @hotmail. Josué Bosa. Buenas, soy María Eugenia Peña, lo que pasa es que ahí está en mi correo. Listo. La pregunta mía tiene que ver es con el consumo del arroz integral. ¿Cómo lo consideras
mejor calidad que el arroz blanco. Yo por lo menos por la salud de mamá aprendí a consumir el arroz integral. Entonces quería ver qué sugerencias y sobre todo cantidades, ¿no? Porque muchas veces también se puede llegar a abusar. Gracias. Listo. La diferencia principal es que el arroz integral aporta mucha más fibra que el arroz blanco. Entonces, de pronto para personas que necesiten un aporte extra de fibra, se puede consumir. Sin embargo, no es que uno sea mejor que el otro. La única diferencia es el aporte de fibra. Y en cuanto a las cantidades, pues sí ya es muy de manera individual en cuanto a lo que tiene que comer, ajustado a la parte del gasto energético que tengan. Normalmente una porción de carbohidrato en el caso del arroz se refieren a 6 cucharadas soperas, ¿sí? Con las que tomamos la sopa. 6 cucharadas soperas de arroz ya preparado, sin tanto morro, es una porción de arroz, como tal, una porción de carbohidrato. Entonces ahí sí tenemos que descontrolar la porción, pero pueden consumir el integral si necesitan más aporte de fibra. Están preguntando en el chat que si esta grabación se les puede enviar. Todas las grabaciones van a quedar aproximadamente en 8 días, van a estar todas las grabaciones disponibles en la página de la Federación, fedecobol.com. Entonces ahí van a quedar todas estas grabaciones. Las están editando para que no sean tan informales, sino que tengan un orden. Josué Bosa. Gracias, buenas noches. Yo quería preguntarte, Angélica, con respecto a la sugerencia, digamos, al consumo que nos planteabas de fruta en el desayuno, a la media mañana y a la media tarde, ¿qué frutas sugieres que fueran, como para que no sea cualquier fruta, qué frutas sugieres en la mañana, a la media mañana, en la media tarde, cuál sería la recomendable? Y de pronto también para el desayuno, ¿con cuál uno combina para que el tema no sea como repetitivo? Y si de pronto uno quisiera comer en la noche. Esa es mi pregunta. Listo. Bueno, digamos que no hay como una hora específica de pronto para algunas frutas. Se pueden consumir en cualquier orden, ya va más a gusto de las personas. La tradicional es combinar papaya o piña en lo que es el desayuno, que ayuda un poco más a la digestión para el día. Y ya digamos, depende de las actividades diarias, si es una persona que tiene que salir y trabajar afuera, pues preferiblemente llevar las frutas que son con cáscara, entonces lo que es manzana, pera, banano, y si ya lleva frutas porcionadas, entonces prepararlas de una manera adecuada en un recipiente para poder transportar. Entonces podemos variarlas de acuerdo al gusto, de acuerdo a los sabores, y principalmente que sean de diferentes colores. Entonces puede incluir, ejemplo, la papaya al desayuno, luego una manzana si tuvo que salir a trabajar, una manzana verde en la media mañana, luego puede incluir de pronto unas fresas en la tarde, y de esta manera vamos como variando los colores y mejorando ese aporte nutricional. Gracias, Angélica. ¿Listo? Olga Garzón. ¿Te parece si termino y ahí sí continuamos con las preguntitas? Sí, Angélica, le pediría el favor a la gente que por favor levante la mano. Ahora, si hay muchas preguntas, no se preocupen y Angélica puede manejar el tema, que si hay que hacer una cuarta conferencia, no hay absolutamente ningún problema. El todo es que todos adquiramos el conocimiento. Entonces, Angélica, adelante. Listo, voy a seguir y ahí terminamos con preguntas. Ahora vamos a mirar lo que es el consumo de agua. Es fundamental para la parte de la movilidad intestinal, evitar el estreñimiento. Cuando tenemos un alto consumo de fibra, es necesario consumir bastante agua. De esta manera, vamos a ayudar que esa fibra se hidrate y haga su efecto deseado. Si por el contrario hay un alto consumo de fibra y no hay un buen consumo de agua, va a ocasionar más estreñimiento. Fundamental para la parte de la hidratación de la piel. Activa todos los sistemas del organismo, previene enfermedades renales, enfermedades urinarias, previene el sobrepeso y la obesidad y ayuda en ese proceso de eliminación de toxinas a través del sudor y de la orina como tal. Es el nutriente que más debemos ingerir porque de cierta manera nuestro cuerpo está formado casi en 70 o 80% de agua y es clave en la parte del metabolismo. Ayuda al flujo de nutrientes y absorción de esos nutrientes como tal a nivel intestinal y a la excreción renal. Es fundamental en la parte de la circulación sanguínea, ya que nos ayuda a que esa sangre llegue a los diferentes tejidos y órganos.
y ayuda a la termorregulación corporal a través de una sudoración o una transpiración. Es el mayor componente de nuestro organismo, entre un 60 al 70, incluso se han hablado 75% en cuanto al peso corporal total, y los músculos y las vísceras tienen gran contenido acuoso, por eso es fundamental mantener bien hidratados. Y acá entonces les presento el plato saludable de la familia colombiana. Es como para resumir todo lo que vimos el día de hoy, los grupos de alimentos, el consumo de agua, la parte del consumo de lo que son grasas y azúcares. Entonces vemos que el plato está fraccionado. La parte verde debería ser la cantidad de este plato en que consumamos entre frutas y verduras. Acá en la parte azul está lo que son leches y productos lácteos que se deben incluir en la alimentación por su gran aporte de calcio. La parte naranja tenemos todo lo que son proteínas de origen animal, de origen vegetal y el huevo. La parte amarilla están los carbohidratos, que son cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Y la parte morada y roja, que son las más pequeñas, entonces lo que son azúcares y grasas. Entonces vemos una distribución como tal del plato en cuanto a lo que tenemos que consumir en un día, ¿sí? Que incluir de estos grupos de alimentos en un plato de manera natural, siempre que vaya acompañado de agua. Es muy importante el consumo de agua durante el día para tener una buena digestión, para todo el aporte y mejorar toda la parte de absorción de nutrientes. Pueden ser jugos también, acompañando el plato, pero es fundamental aquí en este lado fomentar el consumo de agua. Y acompañado de la actividad física, ¿sí? Fundamental poder realizar actividad física, la disciplina deportiva que ustedes tienen, acompañarla de pronto en estas épocas en casa, pues realizando ejercicios, rutinas que se pueden hacer en casa para fomentar el gasto calórico, porque siempre tiene que establecerse un balance entre lo que consumimos con lo que gastamos. Y de esta manera poder controlar peso, poder controlar componentes corporales. Listo, muchas gracias. Ahora sí, vamos con las preguntas. A ver, Angélica, ¿me escuchas? Sí. Soy María Teresa. Bueno, quería preguntarte lo siguiente. Con respecto a los jugos, ¿qué tan cierto es que es mejor no consumir el jugo, sino consumir la fruta, porque el jugo concentra más el azúcar? Sí, esto es real, y digamos para las personas diabéticas, por eso no se les recomiendan los jugos de fruta, porque al licuar la fruta pues queda esa fructosa de una absorción mucho más rápida. Y el otro problema de los jugos es que normalmente los colamos, ¿sí? Se pasan por el colador, entonces en el colador queda todo lo que es la fibra. Entonces no nos van a aportar de igual manera la fibra como si la consumiéramos de manera entera las frutas. Sin embargo, son una alternativa para no consumir bebidas azucaradas, y lo ideal es poderla consumir con esa fibra, o sea, evitar pasarlos por el colador para que aprovechemos la fibra que nos aportan estas frutas y consumirlos en el menor tiempo posible. Entonces, ejemplo, preparar el jugo del almuerzo y que se acabe todo en el almuerzo, y evitar dejarlo, digamos, durante todo el día, porque al tener esta exposición en la nevera va a disminuir el aporte nutricional. Entonces, lo ideal es prepararlos y consumirlos de inmediato. Angélica, buenas noches. Angélica, buenas noches. ¿Sí? Yo soy de la categoría senior, o sea, imagínate la edad que tengo, entonces tengo el colesterol alto, y pues voy a una cita médica, y el médico se pone muy bravo porque estoy consumiendo huevo y aguacate. El aguacate pues es una grasa, el huevo dice que colesterol alto con la yema. Eso me podría recomendar qué porción entonces podría tener en la semana, por ejemplo, cómo lo podría repartir para la semana, para llevar también el control de las porciones y el control de la dieta. Angélica, muy querida, muy amable por su colaboración con esa capacitación. Listo, ¿no? Pues, o sea, realmente lo que son las grasas saludables que hablamos, por ejemplo, lo que es el maní, los frutos secos, el aguacate, se pueden consumir, así se tenga el colesterol alto, y tener un buen consumo de estas grasas saludables ayuda a que aumente ese colesterol bueno y disminuya el colesterol malo.
Entonces, ahí yo creo que es mejor para que pueda controlar el colesterol, aumentar la actividad física, ¿sí? Está muy relacionado con la actividad física los niveles de colesterol. Entonces, crear un gasto energético a diario, mínimo de 30 minutos al día, ya sea una actividad de solamente caminar o también donde emplee ejercicios de fuerza, pero de esta manera va a controlarlo mucho más fácil que quitando esos alimentos que realmente sí le benefician. Entonces puede consumir los alimentos de manera porcionada, puede comerse 1 o 2 porciones diarias sin problema. Ejemplo, el almuerzo el aguacate, una media tarde el maní, no hay problema, pero sí hay que mejorar la parte de la actividad física. Querida Angélica. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Olga Garzón. Mi pregunta es, para nosotros, yo que soy diabética, ¿qué fruta no es recomendable consumir debido a su glucosa que no me haga daño? Bueno, la sandía, porque digamos lo que son la sandía y el melón, como tienen menos cantidad de fibra y como tienen bastante agua, no son tan aconsejables. O sea, esas sí tenemos que evitarlas. Lo que es la remolacha también. El resto las puedes consumir combinadas con otros alimentos. Entonces la porción de fruta al almuerzo picada queda súper bien. O de pronto si vas a comer fruta que sea con una bebida láctea y adicionarle avena, que por su fibra también nos ayuda a controlar esos niveles de azúcar. Angélica, buenas noches. Mi nombre es Hernando Campos. Gracias por su charla. Quisiera saber qué tan cierto es que la avena en hojuelas, tomada con agua en la mañana, completamente cruda, ayuda para el colesterol, para bajar el colesterol. Bueno, este sí es un mito que se ha quedado bastante, pero es falso. Lo que nos va a aportar es fibra como tal desde la parte de la avena. No va a coger la grasa y la va a encapsular o algo así, eliminarla. Esto no sucede en el organismo. Nos da un aporte extra de fibra, sí, pero no es que vaya a disminuir ella como si solita, el colesterol no lo va a disminuir. Muchas gracias. María Perla. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por tu charla. Bueno, yo tengo algunas preguntitas. Por ejemplo, la avena, que acaban de hablar de ella, he oído que es hipercalórica, que uno la puede comer porque es beneficiosa por la fibra, pero con prudencia. Otro comentario era, el bicarbonato de sodio es muy peligroso por lo del sodio en sí. Hay un mito que no sé si es verdad, que hemos oído mucho últimamente, que los aceites girasol, canola, en general los vegetales, son malos. Entonces eso lo hemos oído bastante últimamente. De mi parte, cuando estoy compitiendo, uso el chocolate para energizar. Y lo otro es el metabolismo que se enlentezca, porque uno coma distanciadamente. Yo por lo menos debo comer cada 4 horas, y si como entre las 4 horas casi que me enfermo. Entonces dicen que si uno deja de comer espacios muy grandes, pues que cuando va a comer el metabolismo está lento y engorda. Entonces es una contradicción con el concepto de ahora del ayuno intermitente, ¿ya? Entonces estas son las dudas que tengo. Muchas gracias. Listo. El bicarbonato se puede consumir, e incluso el bicarbonato es una ayuda ergogénica en el deporte, porque nos ayuda como a retrasar la aparición de fatiga y también ayuda a mejorar la recuperación. Entonces, siempre un consumo del bicarbonato, pero que sea dirigido como tal, ¿sí? Entonces, normalmente se utilizan pizcas de bicarbonato, pero pues ya digamos que las dosis se van adecuando de acuerdo al uso que se le vaya a dar, y siempre prepararlo y utilizarlo en competencia, en entrenamientos, para después sí poder utilizar en competencia. Lo otro que me comentabas era lo del ayuno intermitente. Bueno, el ayuno intermitente, de acuerdo a los diferentes estudios que se han reevaluado, no hay una diferencia significativa entre una alimentación con un déficit calórico normal en cuanto a sus horarios a una alimentación con ayuno intermitente ocasionando un déficit. O sea, ambos van a bajar de peso porque tienen un déficit calórico. Sin embargo, los deportistas se ven más expuestos a la dificultad en la recuperación de la masa muscular
a presentar de pronto gastritis, molestias gastrointestinales por realizar ayunos tan largos. Entonces, yo lo que recomiendo es que hay igual beneficio en cuanto a la pérdida de peso si se ocasiona un déficit calórico normal con una dieta proporcionada en diferentes comidas al día a que si se hace con un ayuno intermitente. Entonces yo recomiendo mantener la alimentación en cuanto a horarios de manera natural, lo que venimos acostumbrados. Sí es importante establecer horarios, pero podemos manejarlo de igual manera para no llegar a de pronto ocasionar gastritis o molestias gastrointestinales por el ayuno, ¿sí? El otro que me comentaba del chocolate, sí, el chocolate se puede utilizar como una fuente de energía como tal. Sin embargo, pues no es como la única. Podemos en la siguiente charla que vamos a hablar de qué comer antes, durante y después de un entrenamiento, lo que son las raciones del deportista y en competencia. Van a haber otras opciones que de pronto les van a beneficiar mucho más. Sin embargo, pues este azúcar a través de chocolatina pues sí ayuda como a elevar un poquito los niveles de azúcar en sangre, pero de esa manera en que elevan rápido, vuelven y disminuyen rápido. Entonces tenemos que buscar alimentos que mantengan un nivel de azúcar en sangre mucho más estable. Juan Zapata. Juan J. Zapata. Listo, muchas gracias. Angélica pregunta, ¿es mejor consumir margarina o mantequilla? Uy, qué... Listo, era lo que ya les había explicado. Se puede consumir cualquiera de las dos. Sin embargo, prefiero la utilización de la parte de la margarina, ¿sí? Por lo que viene de la parte del aceite vegetal. Daniel Bulla. Listo, gracias. Angélica, te tengo una pregunta respecto a lo que decías de la leche, que bueno, los distintos tipos que encontramos en el mercado, de descremada, lactosada y eso, ¿qué tan bueno o malo es sustituir la leche entera por alguna de estas? Ahí es de acuerdo al objetivo nutricional que tengamos y si hay una molestia gastrointestinal. Entonces, lo que se dice es, si la persona no es intolerante a la lactosa, no tiene por qué consumir leche deslactosada, puede consumir la leche entera, ¿sí? Y sí, porque al empezar a consumir productos deslactosados, vamos creando esa intolerancia para cuando después los querramos consumir, porque el organismo deja de recibir esa enzima como tal, entonces la desconoce. Ya cuando vamos a consumir un producto entero de lácteo, pues entonces va a provocar una alteración un poco en la parte a través gastrointestinal. Y las que son semi-descremadas y descremadas es que tienen menor contenido de grasa. Entonces ya de pronto para las personas que tienen que controlar peso, sí se recomienda una leche más baja en grasa. Hay una pregunta en el chat, ¿cuántos vasos de agua al día son recomendables? Bueno, lo recomendado es que una persona sana consuma 30 mililitros por kilogramo de peso día. Entonces esto quiere decir que usted coge su peso corporal y lo multiplica por 30. Esto le va a dar la cantidad de mililitros que puede tomar en un día. En los deportistas hablamos que se varía entre 50 y 70 mililitros por kilogramo día. Y ya ahí va, digamos que diferenciando de acuerdo a las actividades diarias, de acuerdo a los entrenamientos, las cantidades de líquido. Entonces nos podemos guiar más como con esta fórmula. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Creo que no hay más preguntas. Los esperamos el sábado con el psicólogo en una conferencia tal vez de las más importantes, la resiliencia para el deporte y la vida en este tiempo de pandemia. Entonces el sábado a 10 de la mañana y de hoy en 8 con la doctora Angélica. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por participar y buenas noches.